Bueno, para arrancar esta conversación con don Jesús de José Zapata, le cuento a todas las personas que nos siguen a través del canal Diálogos de Nuestra Tierra, que estamos haciendo un especial sobre los 100 años que cumplirá en el mes de octubre el corregimiento de Salónica en el municipio de Río Frío. Y están ustedes observando a don José de Jesús Zapata Rodas, quien es una persona muy emblemática de este corregimiento y de quien estaremos hoy conociendo algunos apartes de la historia de de nuestra región. Don Jesús, don José de Jesús Zapata, me encanta mucho saludarlo en esta mañana. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias al Señor. Cuente, ¿hace cuántos años llega usted a Salónica? Acá llegamos en el año 48. Estuvimos viviendo acá. Y de ahí, estuvimos en una finca. Y después ya de la finca nos pasamos para el pueblo, para que las hermanas mías estudiaran acá. ¿Sus padres quiénes eran? Graciliano Zapata y Lucila Rodas. Cuando llegan ustedes a Salónica, se dirigen hacia la Judea. ¿Cómo fue esa A la experiencia? Judea, sí, señor. Una finca que era de los Gavirias, de don Serafín Gaviria. Y de ahí ya nos trasladamos al pueblo para que las muchachas estudiaran. Y entonces en las otras ya la escuela era donde estaba doña Clelia. Ahí le enseñó la señora de Wilmar Delgado, la mamá de Wilmar Delgado. Sí. Sí. Y de ahí, en Salónica ya comenzaron a progresar. No, aquí habían 350 casas había en Salónica. Eso es todo lo que había acá. ¿Estamos hablando de qué año? En el año 48, caí en el 60, me parece, 60 o 65, más o menos. ¿Cómo era la vida en esa época, don José Muy Zapata? buena. Muchísima gente venía a Salónica a las cosechas de café. Acá sobraba la gente. Acá tienen que irse a dormir a Tuluá porque no habían de dormir aquí en Salónica. Y entonces ya madrugaban de Tuluá para acá otra vez de nuevo a recolectar el café. Y hoy en día ya casi ya no se ve ni café. Entonces, Salónica era las calles embalastradas, no había pavimento. Y habrían 350 casas habían acá en Salónica. Ese era todo el gentío, las casas que habían. Entonces, el acueducto era de don Antonio Vargas, pero no entraba para lavar la ropa. Y como no había alcantarillado, entonces había que todas las señoras ir al río a lavar. Y los sanitarios eran puras litrinas. Eso es lo que había acá en Salónica. Y el que tenía alcantarillado era de teja de barro. Ese era el alcantarillado que había acá en Salónica, de teja de barro. Y en ese entonces ya don Antonio echó un acueducto acá por lado de la Siria para darle mejoramiento al pueblo. Y resulta que no le dio el resultado porque no le dio el nivel. El nivel está acá. Entonces ya comenzó a traerla desde las brisas. A esa sí le dio, ahí tuvo como
un año, 2 años con ese acueducto. Ujú. Y resulta que ya llegó el comité de cafeteros a construir la escuela, porque la escuela de niños era en Villanueva, que era de Cancel. Y resulta que ya la escuela la hicieron arriba. El padre José Libardo Becerra compró ese lote allá a la escuela. Y entonces ya comenzó a hacer la escuela. Y en ese entonces el acueducto también. El acueducto me tiene ya casi muy cerca de 70 años, más o menos. Ya lo construyó el comité de cafeteros, la escuela y el tanque. Y Salónica, pues, Salónica se llamaba anteriormente mmm, la mina del Socorro. Y después, ya ves, Guerrero, el segundo sacerdote que hubo acá, ya le colocó Salónica. Ya, Cuénteme cómo era en ese entonces la iglesia. la iglesia Ujú. era pequeñita de cancel. Entonces, ya Guerrero sacó un diseño para hacer la iglesia. Y en ese estuvo la señora fueron la señora de don Daniel Sánchez Ujú. y don Daniel y Enrique Espinosa fueron casi y mi Ana Rita Bolívar Ujú. fueron las madrinas para colocar la piedra, primer piedra para hacer la iglesia. Que el padre Sendoya fue el primer sacerdote de Salónica. ¿Y fue él quien le cambió el nombre de la mina del Socorro a Salónica? Becerra. Ujú. Ah, no, Guerrero, que fue el segundo sacerdote. Sí. Ahora, ¿cuál ha sido el aporte que a lo largo de todos estos años han hecho los sacerdotes a la comunidad, tanto a la parroquia como a la comunidad? Los sacerdotes, pues, lo espiritual, muy bien. Y Becerra se consiguió el terreno para la escuela, Ujú. para hacer la escuela, lo compró como ese sacerdote. Y después de ahí de esa, ya colocaron la escuela de niñas y de niños allá mismo, en el mismo sitio. Correcto. Hablamos ahorita de la minería. ¿Qué tanto impacto tuvo en su momento la minería aquí en Salónica? Eh, Acá de la profunda sacaron una acequia y pasaba por detrás de la iglesia para traer agua del río para la minería, para sacarla acá en el cañón de aquí, atrás, en de Chucho Castaño. Ujú. Por ahí, eso era todo, lo minieron todo por ahí. Entonces sacaban el agua Ujú. para, para hacer el lavado de eso. Pero acá en la bomba, eso era un socavón allá hondo, anteriormente, porque eso no había carros ni nada en ese entonces. Entonces se sacaba el agua, la bajaban por ahí hasta tirarla al río otra vez. En esa época se manifiesta que uno de los que lideró el proceso de la minería o la explotación de un filón de oro fue el señor Boris Milstein. ¿Tuvo la oportunidad de conocerlo? No lo conocí, pero sí lo oí mencionar. Un mister, Ujú. del mismo que me parece que construyó la carretera para, Sí, para Fenicia. sí señor. Con relación a los fundadores, don Jesús Zapata, ¿qué recuerda? ¿Hay nombres que lleguen a su memoria? De los fundadores.
Acá tenemos a Enrique Espinosa, Daniel Sánchez, por ahí está escrito. Ya, correcto. Sí, veo aquí abajo donde tiene usted unos nombres, voy a mencionarlos. Ha mencionado acá a Daniel Sánchez, casado con Carmen Aguirre. Exacto. El hijo se llamaba Atalíbar Sánchez Aguirre. Sí, señor. Atalíbar era el que tenía un establecimiento acá de recreación. Sí, tenía una tienda y vendía cervezas. Correcto. Luego menciona a Efraín Pineda. Efraín Pineda era un viejito que tenía como un negocito de tinto y todo eso así, y era el que trabajaba en la carretera. Cuando ya hizo la carretera, hacían para hacer los muros y todo, de pura piedra, los hacía Efraín Pineda. Menciona también acá a Juan Quiseno, dice que es papá Don, de Inés Quiseno, hizo la casa bueno, donde está Artemo del Pino. don Juan Quiseno, él hizo la casa, acá donde está la casa de Artemo Quinchía, la casa de acá en la esquina que decía que era de Michines, aportó para hacer la casa cural y la iglesia, y al otro lado tenía otra casa en toda la esquina, y tenía un punto que llamaban La Gallera, que también era de él. Don Juan Quiseno fue el que aportó también las casas acá para Salónica. En su opinión, entonces, estos fueron algunos de los fundadores. Sí, señor, esos fueron los fundadores. Don Jesús, en aquella época, ¿cómo pasó Salónica de las velas de sebo y parafina a la energía eléctrica? En ese entonces, no me recuerdo bien, pero sí, el segundo, don Jesús Rivera, tenía una plantica donde está la cancha de tejo. Entonces sacaba el agua de la profunda, de Río Lindo, y entonces él hacía funcionar eso allá y nos daba la energía para por la noche, y en el día dos o tres horitas no nos daba más, pero era una lucecita demasiado eficiente porque había que prender un bombillo o una linterna para prender el bombillo. Sí, porque era muy bajitica. Y si le ponían un elevador, ya se enojaba el viejito. Correcto. La parte comercial, ¿cómo arranca acá en Salónica? ¿Cuáles fueron los primeros brotes de emprendimiento comercial? Comercial. Pues estaba la INA que esa la compró don José Brituque. Esa era casi la primera, y que donde está la farmacia. Y que, a ver, estaba don Jorge Carlos Rey, que era el de la farmacia. Había otro que tenía la farmacia también que se llamaban Carlos, el que le decían perfecto alemán, porque todo lo que iban a comprar uno allá, este es producto perfecto alemán, señor torcido. Y tiendas, mi tío tuvo una tiendita por acá enseguida de Mateo Pacasito, porque porque ya tumbaron esas casas y hicieron esas que están ahí. El parque, inicialmente, ¿cómo era el trazado? ¿Cómo era? El parque era puro barro, todo. Eso en pura tierra. Y sacaba mucho comercio ahí, las señoras se hacían sancocho y venían ahí a venderlo. Y ahí estuvo una señora, me decía Mercedes de la Ñata. Estuvo
la socia, que le decían la socia, que vivía para cerquita del puesto de salud. Y otra que no me recuerdo bien del nombre de ellos. Me contaba alguna persona ya que lleva años viviendo aquí en Salónica que aquí incluso hubo algún cepo. ¿De qué? Un cepo para castigar el hurto, el comportamiento inmoral. Sí, se llamaba, le decían la nevera, acá en toda la esquina. Ahí había un salón ahí de abajo, todo cerrado con una puerta por los lados con el madera y el centro con cemento. Ahí encerraron todos los presos en ese entonces. Y en ese, uno que le decían, se me fue el nombre, señor, un regoniente que hubo acá, Pinzón, regoniente Pinzón, ese cogía a los presos y los hacía barrer en la parte de encima del cepo, lo hacía barrer soplado, todos los que cogían por ahí. Y acá, ese mismo cogió los presos y los metía a sacar tierra y en del Temo para arriba, a sacar por carretadas, para tirarla, a regar por en las calles. Eso sí me acuerdo yo de eso. Don Jesús, ¿qué características tenía el cepo? No, era un salón ahí oscuro. Sí, porque el cepo, pues, muchas veces dicen que hay, que grillos, pero no, es que no hubo grillos, sino y ahí traían los muertos, los metían a un lado y la gente durmiendo ahí atrás de la oscuridad. A partir de este tema que estamos hablando de cómo castigaban el hurto, los comportamientos inmorales o las peleas, cuénteme cómo fue el tema de la violencia acá en Salónica. Terrible, terrible. Es una ignorancia muy grande que hubo en ese entonces, matando a los conservadores y los liberales por un color. Y acá pues el que era conservador, matando a los liberales. Entonces los liberales se fueron yendo de Salónica a otras partes, abandonaron las finquitas y los otros pues tuvieron que regalar las fincas por lo que les dieran la gana a la gente comprarla. Los fundadores y primeros colonos de Salónica en su gran mayoría eran liberales. Pues hombre, sí, aquí hay mucha gente muy liberal, pero entre eso estaba don Eduardo Alzate y estuvo por ahí abajo hay uno, aparte, por ahí, en la parte Menciona a Víctor Manuel López. Víctor Manuel López era de Manizales, pero él tenía fincas acá. Y resulta que lo mata. Él era gerente de la Rúa. ¿Sabe qué era la Rúa? ¿Qué era la Rúa a propósito? La Rúa era de cajas fuertes, que vendían cajas fuertes en Manizales. Ya, correcto. Sí. Entonces él tenía una finca para arriba muy buena. Y cuando se venía con la familia, acá en ese solar que eran de Artemo Quinchía, al frente, hasta este solar que se salía acá. Eso era de él. Él hizo un hotel ahí grande. Al fin y al cabo, pues ahí no surtió. En él los otros lo mataron a él. Bueno, y de ahí
un poco de gente también tuvieron que salir por esas bobaditas. Ujú. Don Jesús, Salónica fue un corregimiento que en algún momento de su historia llegó a ser tan próspero a tal punto que quiso ser municipio. Buscamos es cierto, buscamos en el municipio de Río Frío la escritura de Salónica para llegar a buscar la forma de independizarnos del municipio. Pero no se encontró en Río Frío nada de lo de Salónica. El terreno de Salónica no se conoce, no se supo, ni supo quién era esto. O sea que acá donde estamos en el parque, eso era un guayabal. Y aquí no se alcanzaba a ver la casa del otro lado. Entonces lo fueron bajando hasta que ya está como está. Ujú. Allá cerraban palos, que yo creo que con eso hicieron estas casas, que son viejas, sacadas aquí acá en el parque. Ujú. Sí, don Jesús. Esa época, ¿cómo era el comercio? ¿Cómo era andar por las calles de Salónica cuando estaba en ese momento de enorme eh, comportamiento de riqueza, de abundancia? Abundancia, muy buena abundancia. Acá se sacaba mucho el plátano en el entonces, a pesar que no tenía tanto mercado como hoy, pero se sacaba mucho plátano, se sacaba demasiado café. Habían como, como 5 o 6 compras de café, o 7, una cosa así similar. Hasta en las tiendas compraban café, que le largaban remesa a uno a un año, y entonces uno ya al año cogía el café, pagaba, y entonces ya hoy en día todo el que tenga su monedita compra y el que no, se jodió. Así es. Salónica tenía banco, cooperativa, tenía muchas entidades. Acá yo en entonces era fundador de una cooperativa de Ujú. ahorro y crédito, que la tuvimos a un lado de la iglesia, y prestábamos plata a las personas. Y entonces, entre una muchacha, Celina que fue profesora, trabajamos en esa cooperativa. Y pensábamos hacerla más grande, pero no sé, eso como que al último se acabó. Ahí le prestamos plata a don Mateo Jaramillo, que está acá en la esquina, Ujú. para él construir esa casa. Y después él ya pagó y todo, pero yo no sé eso porque se terminó. Sí, lo mismo ocurrió con Caja Agraria, desapareció. Y la caja grande también, sí desapareció también con el robo que hicieron. Como que no le vieron buena mirada al Banco Agrario acá. Cuando me habla de robo, ¿se refiere a un robo de la guerrilla o a alguna situación interna? No, eso no fue guerrilla, eso tal vez fue cosa como muy aparte. Correcto. Don Jesús, el tema de la arriería, ¿cómo fue eso? Cuénteme, ¿cómo surgió la arriería? ¿Dónde acaban madera? La arriería, de estas lomas aquí para arriba sacaban mucha madera. El Mono Vergara compraba madera en las brisas. Y resulta que los polines para colocarle al tren, lo sacaban por el río abajo, a sacarlo en el tablazo. Ese era el único transporte que había. Y como los ríos eran grandes, entonces había pues esa facilidad. Y el resto de tablas, eso lo traían y las sacaban
ya habían hecho la carretera, que la carretera fue también hecha por Enrique Espinosa y Daniel Sánchez, que en Río Frío tenían cadena, una cadena con candado para que no pasaran sino los meros carros de... Y entonces ya venían y recogían la madera acá. Cuestión de... Había muchos, cerraban demasiado. Eso es lo que acabó también los ríos porque están muy secos. Bueno, y café, ni modo de contar. Bastante café sacaban de Salónica. Pues formaron la cooperativa, acá enseguida Gabriano Caicedo, el que fue alcalde, él estuvo manejando esta cooperativa. Y después ya hicieron el taller arriba, hicieron ya el comité ya vino y construyó la compra de café, el almacén y construyó el taller. Don Jesús, antes de que existiera la carretera, ¿por dónde se entraba y se salía a este corregimiento? Por el lomo de mula. ¿Y sí. Aquí la riería fue terrible. Eso por toda parte había arrieros que sacaban cargando café para el pueblo. Para Andinápolis también subían por el crucero a subir a Andinápolis a bajar, a traer cargas de café o a llevar las remesas a las veredas. Correcto. Don Jesús, ¿usted a qué se dedicó aquí en Salónica durante su juventud, durante su adultez? ¿A qué labor se dedicó? Yo acá me dediqué a ser peluquero o barbero y después trabajé en la sastrería como 20 años y durante esos 20 años me conseguí restaurante escolar para los niños cuando estudiaban por la mañana y por la tarde. Me conseguí con el Pina de ese entonces, que era John Kennedy, el que daba unas remesas. Y entonces yo me conseguí para 100 niños y estuve manejándola 2 años. Después de eso, ya viendo la situación, hasta los mismos políticos, que a veces decían que como el uno era de un lado y el otro era del otro, entonces ya como que había muy poquitica comunicación. Entonces en esa y la otra ya comencé a hacer la natilla. Y comencé a hacerla acá en la casa y la sacaba para repartirla acá en el parque. ¿En diciembre? En diciembre. Y me fui yendo así con esa. Bueno. ¿La tradición tiene cuántos años, don Jesús, la de elaborar la natilla y compartirla con la comunidad? La natilla, poquito, ponerle 40 años. 40, 45 años más o menos hace que yo estoy con esa misión. Y la seguiré hasta que San Juan, colaborándole al que mete la mano al bolsillo, yo les colaboro a ellos. Correcto. Sí, porque yo, a pesar que tengo 91 años, todavía me siento con un corazón noble para el pueblo. No como anteriormente, que era un corazón más negro. Don Jesús también se desempeñó como fontanero del municipio, de corregimiento. Trabajé 35 años como fontanero y como administrador de esa. De lo que llamamos Agua Salónica.
Acuasalónica, sí. Correcto. Don Jesús, ¿a usted le gustó la política naturalmente? Me di cuenta que usted estuvo trabajando al lado del lloridismo. Yo estuve, yo estuve trabajando con el don Liberto Cabal, estuve, después ya estuve con, se me fue el, bueno, ¿El lloridismo? y después pasamos al ser del sector de doctor Lloreda. Ujú. Entonces, me gustó ese sistema de él porque era una persona muy, muy recta, muy correcta. Bueno, entonces, a mí me choca mucho la mentira. La mentira, hay que hablar con la verdad. Entonces, me gustó con Lloreda y con Lloreda trabajé un poco de tiempo. Y con Lloreda se sacó una cuadra que no era bien, no era comercial para pavimentarla, que es la cuadra de Chucho Castaño. Y esa cuadra la pavimentó el doctor Lloreda y la mandó a conformar casi a los 15 días y resulta que Laureano Caicedo, que era el inspector del pueblo, ya él prohibió eso. Entonces ya yo era como que metió la ficha por otra parte, entonces ya tuvo que dejarla hacer ese pedazo. Ujú. Don Jesús, ¿cuál cree usted que es el futuro que le espera a Salónica? ¿Cómo lo ve hacia el futuro? Salónica. El futuro que yo lo veo, no lo veo bien. Los únicos que trabajan en Salónica son los viejos. Y cuando ya los viejos salen de eso, el campo queda abandonado porque la juventud no quieren trabajar. No quieren sino estar de papi y mami. No sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer. Don Jesús, eh, ¿cuántos hijos tuvo usted? ¿Quién fue su esposa? Y, aquí con mi esposa tuve 5 hijos. Ujú. De 5 hijos, yo les di estudio, a pesar de que con el sueldito claramente comía. Ujú. Pero gracias a Dios tuve unas colmenas que me daban plática para yo darle siquiera el bachiller a los hijos. De esas mandé una para Medellín, salió del bachiller, ya está jubilada, y otro le dije yo que se me diera la policía, que no le gustaba. Le dije yo, pues hombre, la única empresa que hay buena es esa. Se metió, ya está jubilado también en la policía. Y, y el otro está en un pedacito de tierra que me dejó por la señora. Entonces, está trabajando. Era mulero, dejó la mula porque el niño pues llegaba a las 10 de la noche y lo encontraba dormido. Si iba a las 3 de la mañana lo dejaba dormido. Entonces se aburrió por eso, que no iba a ver crecer el hijo. Ahora está en la finca, más amañado que cualquiera, sembrando plátano. Pues don Jesús, le agradezco de todo corazón que me haya regalado estos importantes minutos para hablar de el Salónica que usted tuvo la oportunidad de conocer. Muchas gracias. Siempre, siempre a la orden. Desde que yo esté viviendo, cuenten con mi poquita, muchas palabras que pueda darles. Muchas gracias. Bueno.